Bien dice Philip, es capítulo 6 es un capítulo muy rico, tiene mucha profundidad y estamos cercanos ya a entrar quizá en la parte más, quizá la más profunda y no sé si decir compleja, pero, pero vamos a tratar de detenernos lo suficiente como para llegar a una comprensión, digamos, que pueda ser útil, porque este capítulo es bien poderoso en el sentido de lo que transmite y el contenido que tiene. Pero antes de llegar a esta parte, que es particularmente las dos últimas secciones, que son Jesús el pan de vida y un discurso que Jesús después tiene con sus discípulos a lo que parece ser un contexto un poco más privado. Vamos a terminar con la idea, porque aún no hemos terminado el relato de cuando Jesús camina sobre el mar. Estábamos reflexionando entonces en Juan capítulo 6 en el versículo 20. Estábamos considerando el milagro, ¿cierto? Las implicancias, ¿cierto? De esa línea tan breve, pero tan profunda, cuando Jesús le dice a los discípulos, entre medio de todo lo que está ocurriendo, yo soy, no teman. Y quería terminar ese versículo con una lección también más bien práctica, o con una nota más bien práctica de enseñanza. Yo creo que cuando los discípulos, si tratamos de volver al contexto que discutimos en la clase pasada, y nos tratamos de meter de nuevo en la barca con los discípulos desesperados y viendo a Jesús que viene y que Él está por sobre todo, creo que esta visión de Jesús a los discípulos los va a ayudar a ellos y también nos ayuda a nosotros a mantener un balance saludable en nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Eh, Porque si pensamos, si nos ponemos en la vida de los discípulos, nos ponemos en sus sandalias, nos vamos a dar cuenta que los discípulos están participando de un ministerio a tiempo completo con él o de un discipulado a tiempo completo. Ellos duermen con Jesús, se levantan con Jesús, desayunan con Jesús, caminan con Jesús, conversan con Jesús, hacen distintas cosas con Jesús. Es este Jesús es la persona con la cual ellos comparten todo el día, todos los días. Y eso obviamente les da una familiaridad con Jesús. Pero esta experiencia les va a ayudar a ellos a hacer una pequeña distinción o a saber mantener un balance en el sentido de que mientras ellos se ven inundados, están en una barca fuera de control, que ellos están tratando de luchar por su vida para que no se hunda, Él está por encima de las circunstancias, Él está encima de los vientos, está por encima de las olas, no le afectan, y a través de eso Jesús está demostrando gráficamente, como diría una canción cierto famosa, que Él no es como ellos, que Él no es como nosotros. Él está estableciendo, como vimos, muy marcadamente su dominio sobre la creación y va a establecer una diferencia entre Él y entre ellos. Y va a renovar la misma impresión que Él les dio cuando en la ocasión anterior que hubo una tormenta, ¿cierto? Los discípulos despiertan a Jesús y Jesús reprende al viento y las olas y el viento y las olas le obedecen. Y la impresión con la que terminan los discípulos es, si uno va de vuelta, por ejemplo, Mateo 8:27, en esta ocasión no les pedí que tuvieran las tres Biblias porque vamos a terminar, no vamos a ocupar tanto eso, pero en el Mateo 8:27, que es uno de los pasajes que narra la tormenta anterior, son dos tormentas de similares características que se narran, una primera y esta vendría siendo la segunda, en la anterior que se narra en Mateo 8, eh, los discípulos terminan esa sección diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos
y el mar le obedecen. ¿Qué clase de hombre es esta persona para que las fuerzas naturales estén bajo su control? Y entonces esa misma impresión se renueva ahora. ¿Y por qué digo que es una lección para ellos y para nosotros? Porque me parece a mí que es muy importante que uno recuerde eso, que en la vida cristiana hay dos dimensiones del Señor que están entre comillas en tensión, pero que uno debería guardar en equilibrio. Por un lado tenemos al Dios que es un ser humano igual que nosotros, ¿cierto? Nos dice el libro de Hebreos, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, sino que uno que es semejante a nosotros, uno con el cual nosotros compartimos, tenemos cosas en común. Y al mismo tiempo, este Dios no es exactamente como nosotros. Es un Dios que al mismo tiempo es cercano, pero al mismo tiempo es soberano. Un Dios que al mismo tiempo es digno de confianza, que está en la intimidad de la relación de nosotros con Él, y al mismo tiempo es digno de asombro y de reverencia. Entonces es un equilibrio entre cercanía y exaltación que el Señor creo que nos llama a mantener, por ejemplo, en la oración modelo. Cuando Jesús le decía a los discípulos orar, les dice, ustedes van a orar así, Padre nuestro, y eso ya entra en una relación de cercanía, de confianza, de ser familia con Dios, y al mismo tiempo después va a decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Al mismo tiempo que es cercano, también es exaltado. Entonces, eso debe ser un equilibrio en la vida de nosotros, de no perder ninguna de las dos cosas. No por ser muy familiares ni muy íntimos con Dios, uno pierde esa capacidad de asombro, ni tampoco por asombrarse frente a la grandeza de Dios, uno pierda el entendimiento de que ese Dios tan grandioso y tan poderoso y tan trascendente quiere tener una relación conmigo, quiere estar cerca a mí. Entonces es un equilibrio que episodios como este ayudan a mantener. Finalmente, el versículo 21, con el cual termina esta sección, dice que ellos, los discípulos, con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Y aquí, obviamente, nuevamente nos vamos a encontrar con el ahorro, con el ahorro que Juan hace de palabras y hace de conceptos, simplemente dándonos a entender lo principal, lo sustancial que él quiere decirnos, lo profundo. No va a ir con mucho detalle, no va a ir con mucho paso a paso de cómo van diciendo las cosas. Lo hemos podido ver en este capítulo, aquí nuevamente pasa. Entonces, desde la perspectiva de Juan, no se nos va a dar mucha explicación, simplemente Juan va a decir, ¿saben qué? Cuando, cuando, eh, cuando los discípulos le reciben en la barca simplemente va a estar ahí casi llegando o ya frente al lugar donde ellos van a, van a llegar. Los sinópticos, ¿cierto? Los otros evangelios nos van a aportar un poco más del detalle. El dato que nos va a ser útil, por ejemplo, va a ser el que encontramos en Mateo 14:32, que nos va a decir que cuando Jesús entra al bote, se va a hacer bonanza, va a entrar el buen tiempo. Juan no nos dice eso. Si uno, si uno lee Juan, uno podría perfectamente hacerse la idea de que los discípulos, la barca en medio de la tormenta, y era tormenta todavía cuando llegaron a Capernaum. Juan nunca dice hasta aquí se termina la tormenta y después Juan omite el detalle de que se hizo bonanza. Entonces los sinópticos nos van a decir que cuando Jesús sube al bote, se va a hacer buen clima. Y puede ser que eso haya sido la razón por la cual ellos llegaron rápido, hayan llegado casi inmediatamente al lugar donde iban, que precisamente como Jesús
eh, produce que los elementos queden bajo su control otra vez, ese mismo control le haya favorecido que ellos lleguen inmediatamente a su destino. Pero como hemos visto, si comparamos este episodio de salvación en la tormenta con el episodio de salvación anterior en la tormenta, claramente nos vamos a dar cuenta de que esto es de un nivel superior. Es, es el hecho de que en el episodio anterior tenemos a Jesús, ¿cierto?, reprendiendo a los elementos. Aquí Jesús ni siquiera necesita hacer eso. Jesús simplemente se sube a la barca y los elementos se ponen bajo su control. Entonces eso claramente, si antes les había provocado asombro, ahora los discípulos quedaron así de una pieza. Especialmente porque, y aquí nuevamente nos van a ayudar los sinópticos, porque ellos hasta ese momento no habían comprendido tanto quién era Jesús, ni siquiera habiendo visto el milagro de la multiplicación. Marcos, por ejemplo, nos va a hablar en ese sentido. En Marcos, el capítulo 6, los versículos del 51 al 52, dicen lo siguiente: y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Entonces, este es un tema, si Juan, por ejemplo, tiene un gusto, su interés es teológico y tiene temas que ya hemos visto, ¿cierto? El tema de la salvación, el tema de la fe, el tema de la vida eterna, son temas que a Juan le interesan. En contraste, uno de los temas que le interesa a Marcos es mirar como una panorámica del recorrido de los discípulos para mostrar cómo los discípulos parten de cero, de ser personas, claro, que Jesús los llama y ellos responden, pero que en términos, si lo ponemos en términos muy chilenos, no cachan una al principio. No, no tienen comprensión, no tienen una gran comprensión, no tienen un gran entendimiento de las cosas que Jesús hace y las que Jesús dice, y les cuesta creer en el Señor. Les cuesta comprenderlo, les cuesta asimilar las cosas que Él hace. Y por lo tanto el Evangelio de Marcos va a ser una panorámica a lo largo de todo el camino de los discípulos, y esta escena va a ser una de esas partes donde ellos van a dar un paso adicional en comprensión. Porque dice Marcos, todavía no habían entendido la profundidad de lo que significaba lo que Jesús había hecho con los panes. Pero esto hizo que ellos se asombraron, se hayan asombrado y se hayan maravillado. Esto les dio otro impacto. Esto les despertó una conciencia mayor de quién era el Señor, de quién era su maestro. Porque nuevamente, si volvemos a la forma en que los judíos ven y la vida, ¿cierto? La naturaleza, la creación, ellos saben que el dominio de la naturaleza es una característica propia de Dios como creador, de Dios como soberano. O sea, si alguien puede controlar los elementos, es porque o tiene sobre él la autoridad de Dios y el poder de Dios, ¿cierto? Como lo vimos lo pasamos así muy rápidamente pensando, por ejemplo, en los milagros de Elías o de Eliseo o de Moisés. O esta persona tiene un respaldo muy grande de parte de Dios, o es Dios actuando directamente. Y por todas las características que, que Jesús está mostrando ahí, ¿cierto? A los discípulos les llama la atención, no, les va a dar la convicción de que es más el segundo caso, de que esta persona es más que simplemente un profeta que tiene la autoridad y el poder de Dios. Yo puse aquí como ejemplo el Salmo 107, los versículos del 23 al 30.
solamente leerlos para ver, por ejemplo, cómo era la perspectiva, era la perspectiva del Antiguo Testamento, por ejemplo, con respecto a esto, a lo que Dios hace en la naturaleza. El Salmo 107, del 23 al 30, dice así: los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal. Tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia, y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego, y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. Entonces es muy parecido a lo que acaban de experimentar los discípulos. No sé si a ellos se les habrá venido este salmo a la memoria después bajo reflexión, pero lo que sí podemos tener muy por seguro, como les decía yo, es que si antes habían quedado asombrados, nos dice Mateo, si antes habían quedado asombrados diciendo, ¿qué clase de hombre es este? La respuesta que nos va a dar ahora va a dar testimonio de cómo este paso adicional en comprensión del Señor, por lo que nos va a decir Mateo, cómo termina esta escena. Mateo nos va a decir, entonces, los que estaban en la barca, cuando Jesús sube a la barca y se calma el viento, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Entonces, ya la respuesta es de un nivel superior. Ya ellos entienden de que esta persona, por lo que acaba de demostrar, ya es más que un profeta. Ya está en otro nivel. Y como decíamos, hay solamente una figura que tiene esta capacidad de decir, este hombre es capaz de hacer lo que hace. No puede ser por esa razón sino el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios que como es digno de adoración, como no es ninguna otra persona, no es ningún otro ser humano. Y aquí terminando la sección, una pequeña lección, observación práctica, que vamos a volver nuevamente a esta lección que aprendimos en cierto sentido en la multiplicación de los panes y de los peces, que es la lección de que una situación compleja eh, provee el escenario para que Jesús se manifieste en mayor medida, su poder y su carácter también. Y eso obviamente habíamos llegado a la conclusión de que va a tener una función muy consoladora y muy tranquilizadora en nuestras vidas, porque si sabemos de que lo que es incapaz en nosotros, lo que es frágil en nosotros, las circunstancias que no podemos controlar, dan esta oportunidad, entonces eso nos va a dar consuelo, sabiendo de que si Dios interviene en esa situación, eso nos va a permitir verlo mejor o va a hacer que Él se manifieste más o se glorifique más. Aquí me viene a la mente claramente Pablo cuando habla de sus debilidades. Pablo constantemente va a hablar de sus debilidades, de su fragilidad, como una oportunidad para la gloria de Dios. Es muy frecuente, ¿cierto? O es uno de los que quizás los versículos que ya hemos aprendido, segunda de Corintios 4:7, o sea, 12:9, donde tenemos a Pablo diciendo, de buena gana, me gloriaré más bien en debilidades, para que repose sobre
tentación del aguijón, y la respuesta de Dios, la respuesta de Jesús es: bástate en mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Y la respuesta de Pablo es: perfecto. Cada vez que yo sea débil, entonces, lo voy a tomar como una oportunidad para que yo me alegre, porque eso se va a convertir en una forma en que sobre mí va a reposar el poder de Cristo. Y en el versículo siguiente va a decir: en todas estas cosas en las cuales yo soy frágil y soy débil, entonces en realidad ahí es donde yo voy a ser fuerte, porque ahí es donde Dios se va a manifestar más. Decía algo parecido en 2 Corintios 4:7 también, cuando él está hablando de sus dificultades como apóstol, de su fragilidad como apóstol, y él va a decir eh, que todo eso, que todas esas dificultades a él lo convierten, entre comillas, como en un vaso de barro, como en algo frágil, pero que ese vaso de barro, la razón de que ese vaso de barro sea frágil y sea común y no tenga ningún atractivo o ninguna capacidad, va a ser mejor todavía, porque cuando ese vaso de barro tenga el poder de Dios, va a quedar en claro de que el poder es de Dios y no de ese vaso de barro. Entonces, mientras más incapaz, mientras más frágil, mientras más débil, mientras más limitado se encuentre uno, eso puede ser una oportunidad para que Dios esté ahí presente y se vea más claramente que es Dios la persona que está ahí trabajando. Y eso es algo que yo creo que todos podemos experimentar de una forma muy, muy, muy práctica en nuestra vida. Yo en lo personal pensaba, por ejemplo, sin ir muy lejos, en este mismo contexto de, no sé, de estudiar o de conversar sobre la Biblia, me he encontrado varias veces que el tiempo para preparar algo se me está agotando. Tengo algo demasiado encima o no, o delante, por ejemplo, de algo que tengo que preparar, no tengo idea por dónde empezar, no tengo idea qué hacer. Y cuando todo podría decir, oye, este es el momento para desesperarse, este es el momento para no saber qué hacer, creo que este tipo de pasajes es por medio de los cuales a uno Dios le enseña a estar tranquilo, porque es precisamente la incapacidad de uno y la ignorancia de uno es que van a ser buenos terrenos para que uno vea la gracia del Señor y la gloria del Señor. Cuando el Señor precisamente pueda decir: no te preocupes, si tú eres incapaz, tú eres limitado, tú te cansas, tú eres débil en muchos sentidos, pero cuando veas que esto va a salir de todas maneras, te vas a dar cuenta de que yo estoy ahí presente, de que mi gracia está ahí presente para que te des cuenta de que la gloria, de que lo bueno, de que el favor, no tienes que darte cuenta de que viene de Dios, no viene de otra fuente. Y con eso quería terminar el episodio de Jesús camina sobre el mar. Les doy la oportunidad, ya que he hablado bastante, les doy la oportunidad si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, antes de que pasemos a la sección siguiente. Les dejo el micrófono abierto un minutito. Un pequeño comentario con respecto a lo que dijiste, que lo adoraron. Esta vez lo adoraron, ¿cierto? Lo que me llama la atención es que en otros pasajes bíblicos, cuando vemos que un profeta, por ejemplo, o un profeta recibe un mensaje o viene un personaje delante de ellos y se asustan y se tiran al suelo y quieren adorarlo porque lo reconocen divino en cierta manera, el ángel les dice: no, no, yo soy como en Apocalipsis, por ejemplo, no, yo soy un servidor igual que tú. Pero esta vez lo adoraron y Jesús lo aceptó. Y ellos conocen eso también. Ellos podían, si no hubiera sido Dios, eh,
yo pienso que le hubiera dicho, no, pues si yo soy un mensajero nomás de Dios, por favor no me adoren. Pero ahí era como evidente que... Un profeta no sabe dejarlo de adorar. No, eso nomás. Sí. No, justamente ese es el caso. Lo que a uno le va a mostrar en muchos contextos, ¿cierto? Eh, de cuando eso es lo que le va a dar el golpe, entre comillas, lo que va a impactar a los enemigos de Jesús, es cuando Jesús va a recibir adoración y va a recibir honores y no los va a rechazar, porque él sabe que son apropiados. Él sabe que corresponden, aún en su condición de encarnación, aún en su condición de humillación, él sigue siendo Dios y él sigue siendo digno de ser adorado. Entonces, en este mismo contexto, por ejemplo, de Juan, eh, eh, sabemos que Juan va a registrar todas estas cosas porque a Juan le interesa mucho poner de manifiesto quién es Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, en este mismo contexto de Juan, por ejemplo, vamos a encontrar eso cuando Jesús le dice, eh, lo que Dios quiere es que todos honren al Hijo de la misma forma en que honran al Padre. Entonces, eso va a ser muy, muy manifiesto eh, para comunicar quién es Jesús. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario? Si no, pasaremos entonces a la siguiente sección. Como les decía, que aquí vamos a entrar en tierra derecha de una de las partes más profundas del capítulo y que son una de las más profundas de todo el Evangelio de Juan. No sé si del Nuevo Testamento, pero es para que uno se detenga y le preste atención. Así como una experiencia parecida a la que tuvimos cuando conversamos sobre Jesús y Nicodemo, donde teníamos que ir revisando así, parando un ratito en cada versículo para absorber un poco. Aquí vamos a tener que hacer algo muy, muy similar. Primero, Juan se va a detener y va a ser el narrador nuevamente y nos va a dar el contexto donde va a ocurrir la siguiente situación. Y eso lo vamos a encontrar en los versículos desde el 22 al 25 del capítulo 6. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias el Señor. Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Entonces, eso va a poner la ambientación de la conversación que va a tener lugar. Entonces, después de que Juan narra lo que ocurre durante la noche, él va a continuar su relato mostrando que la gente al amanecer de este día, después de la noche en la cual Jesús camina sobre el mar, al amanecer la gente va a venir a buscar a Jesús y no lo va a encontrar. Y va a hacer esa lógica mental de decir, la única barca que había se la llevaron los discípulos, porque Jesús manda a los discípulos, ¿cierto? Los manda delante de él al mar y Jesús se queda ahí. Entonces, si Jesús ya no está aquí, Jesús tiene que haber ido a algún lugar. ¿A dónde lo más probable es que Jesús se haya ido? A su centro de operaciones, que es Capernaum, ¿cierto? El lugar donde él tiene una casa. Tiene un lugar de donde él parte su ministerio. Y la lógica de las personas va a decir, lo que tenemos que hacer es ir a buscarlo. Y en este caso, en vez de rodear el lago a pie, ellos decían tomar la ruta directa por mar. O, aprovechando que habían botes,
¿cierto? Porque dice que habían llegado botes de Tiberias. Ahora habían más botes y la gente en este caso toma la decisión de cruzar directo. En este caso parece que tenían la esperanza de andar rápido y tratar de adelantar a Jesús pensando, no sé si Jesús había quedado a dormir en el lugar o alguna cosa. Ellos pensaban que iban a llegar antes que el Señor, pero se encontraron con la intención de que en este caso el Señor ya estaba en la ciudad. Y lo encuentran y le preguntan. Y lo que tenemos que notar es la forma en que ellos se refieren a él como rabí, como maestro. Entonces ellos todavía tienen algo de ese respeto o algo de esa perspectiva de que esta es una persona que es un maestro de la escritura y que es un maestro de asuntos espirituales, ¿cierto? Algo le había quedado de la predicación de los mensajes que Jesús le había dado el día anterior. Pero no tenemos que olvidar, ¿cierto? Toda la seguidilla de cosas que pasaron ahí. ¿Por qué? ¿Cómo les va a responder Jesús? Jesús les va a responder de la siguiente manera. De cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Entonces, en ese sentido Jesús hace como una especie de evasiva a la pregunta, no le responde la pregunta porque ahí Jesús tendría que haber explicado todo lo que pasó, la que venta sobre el mar. No dice Jesús. Vamos a aprovechar esta oportunidad de tocar un tema más importante. Entonces, ahí nuevamente volvemos a hacer memoria de todo lo que sucede, ¿cierto? Donde Jesús hace esa multiplicación y la gente recibe el pan, recibe, ¿cierto? Recibe la bendición. Y lo que hacen ellos es tratar de hacerlo rey, ¿cierto? Como nos acordamos. Eh, y aquí Jesús va a poner el dedo sobre la llaga, porque les va a decir eso. Ustedes, esa iniciativa que tuvieron no tuvo un origen espiritual. No fue el hecho de decir, oh, Jesús es el Mesías, ya, vamos a reconocerlo como el rey que Dios envió, sino que más que las implicaciones espirituales de estos milagros, de las cosas que Jesús hace, tanto la multiplicación como las sanidades, porque Jesús, si se fijan bien, no habla de señal en singular, habla de señales en plural, más de una. Recordemos entonces eso, que los sinópticos, Juan no nos va a decir eso, pero los sinópticos sí nos va a decir que antes de la multiplicación hubo toda una jornada de enseñanza y de sanidad. Entonces hubieron varias señales. Y lo que dice Jesús es que la gente no reconoce las señales como lo que son. ¿Alguien se acuerda del concepto de señal? Vamos a hacer esa pregunta. ¿Qué significaba señal a diferencia de milagro, por ejemplo? ¿Alguien lo recuerda? ¿No? ¿Nadie se atreve? Tiada. Como un sello. Como algo va por ese lado, como un Sobrenatural. sello. ¿Cuál es la función que cumplen los sellos? Cerrar. Mostrar algo. Mostrar. Mostrar algo, ¿cierto? Pero también Ident- proteger. Una identidad, identificar. Identificar, por ese lado va, ¿cierto? La señal, habíamos conversado que el milagro, cuando la Biblia, por ejemplo, habla de milagros y de prodigios, está en el énfasis de una demostración de poder. Pero la diferencia del milagro y del prodigio con el sentido de la señal es que la señal va a cumplir la misma función de la señalética. Como decían ustedes, va a identificar, pero va a señalar, va a apuntar a alguien. Entonces, cuando hay una señal, uno siempre tiene que preguntar a quién o a qué apunta la señal. Por ejemplo, Pablo después le va a escribir a las iglesias
Y una de las cosas que él le va a escribir a alguna de las iglesias es que él le va a decir, miren, ¿saben qué? Yo delante de ustedes hice todas las señales de apóstol. ¿Qué significa eso? Que las cosas que Pablo hace lo van a indicar o lo van a señalar a él, lo van a identificar como un apóstol. Entonces esto es lo mismo. Cuando Jesús dice, yo hice señales, entonces la pregunta que uno tiene que hacerse es señales que apuntan a qué o a quién. Y en este caso, Jesús está tratando de decir, esas cosas que yo hice significaban algo que ustedes no entendieron. Lo mismo podría decirle a los discípulos, que los discípulos, como acabamos de ver, ellos ya empezaron a entender a dónde apuntaba la señal. ¿Qué significa que un hombre pueda pararse en medio de una tempestad y someter a los elementos por su pura voluntad? Eso significa algo. Eso apunta indica a algo, y en este caso indica que Jesús es el Hijo de Dios. Y dice Jesús, supone que eso debería haberles ustedes enseñado algo, y ese algo ustedes no lo aprendieron. Para ustedes simplemente significó provisión de alimento. Para ellos simplemente se quedaron con la idea o con la expectativa de tener un líder que tuviera poderes milagrosos, ¿cierto? Dados por Dios sin duda, que tuviera conocimiento de la Escritura, pero el fin era terrenal. Dice Jesús, ustedes me buscan porque se saciaron, porque les sirvió el milagro. Y no entendieron lo que había más allá, la profundidad. El versículo 27 dice, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces Jesús les va a dar el camino correcto, les va a corregir y les va a dar la exhortación que ellos necesitan en este caso. Muévanse un poco, que si van a esforzarse por algo, si van a hacer algo, ese énfasis no debería ser centrarse o poner todo de ustedes para conseguir bendiciones pasajeras. Dice Jesús, no trabajen por la comida que perece. No se esfuercen o no se desgasten o no lo den todo buscando algo que se va a terminar yendo, como es la comida, ¿cierto? El pan y los peces que ellos se comieron y ya después no existían. Ellos volvieron a tener hambre. Si no, dice Jesús, por la comida que a vida eterna permanece. Aquí lo que dice es una comida, es un algo que cuando es comido, no desaparece, sino que está continuamente ahí y entrega vida eterna. Y dice que esta comida que puede permanecer, que persiste, que continúa, que sigue existiendo y que sigue dando vida eterna, es dada por el Hijo del Hombre, y es dada por el Hijo del Hombre porque es el Hijo del Hombre al cual Dios el Padre va a señalar. Y ahí es donde yo agradezco que ustedes hayan acordado del tema del sello. Porque cuando Jesús dice que Dios el Padre lo señaló, y aquí obviamente yo me voy a aprovechar un poco porque eso va en el lado del lenguaje original, pero es importante, es significativo. La palabra para señalar es exactamente la misma que cuando nosotros estudiamos Juan 3 y estábamos conversando, ¿cierto?, de cuando Juan, el evangelista Juan, estaba describiendo a Jesús como el que viene de arriba, y vimos en Juan 3:33 que cuando una persona recibe a Jesús, esta persona puede atestiguar que Dios es veraz, que Dios dice la verdad, y hablamos sobre que atestiguar significa poner un sello de un testimonio sellado, de decir, esto es verdad,
esto yo lo firmo. Es como poner mi firma sobre algo, ratificando lo que yo estoy sellando. Entonces, en este contexto dice, cuando alguien escucha a Jesús, la persona que cree en Jesús puede firmar, puede decir, Jesús está diciendo la verdad, yo firmo con mi nombre, yo puedo ratificarlo, yo pongo mi sello de identidad en ese sentido, y aquí el sentido es, en esa misma palabra, en ese mismo sentido, dice Jesús, a mí Dios me selló. Dios agarró su timbre y le puso el timbre a Jesús encima. Y le va a decir, este Jesús yo firmo con mi autoridad. Este Jesús tiene mi respaldo. Entonces, en ese sentido, cuando Jesús dice, el Hijo del Hombre les puede dar la comida que da vida eterna porque el Hijo del Hombre puede actuar como enviado y como representante del Padre. Tiene la autorización, tiene la autoridad, tiene el poder, como vimos antes. Tiene el respaldo de Dios. Puede actuar de parte de Dios dando vida eterna a las personas. Y, y aquí más, antes de que uno se meta tanto en el detalle de, del versículo, me gustaría que no perdiéramos de vista lo que Jesús está haciendo. Si por ejemplo habíamos visto ya que Jesús está usando el pan, ¿cierto? En este caso él toma el pan como el motivo de conversación. Si uno mira para atrás en Juan, ¿qué es lo que Jesús usualmente hace con los símbolos naturales? Cuando Jesús en el capítulo 3 va a tomar el nacimiento y en el capítulo 4 va a tomar el agua, en el capítulo 5 va a tomar la sanidad y ahora va a tomar el pan. ¿Qué es lo que Jesús hace con esos símbolos naturales? ¿Para qué los usa Jesús? ¿Para qué usa Jesús estas conversaciones sobre cosas naturales? Yo creo que lo hace para ejemplificar de una manera práctica, como para acercarse a la realidad de nosotros, de ellos en este caso, y de alguna manera como mostrar el reino eterno de Dios a través de cosas prácticas, como que es cierto que su reino no es de este mundo, que es eterno, pero ¿cómo es que Dios mismo, siendo el creador de todas las cosas, se humanó a través de Jesús y viene aquí a compartir con nosotros cosas tan terrenales como el pan, el agua y la sanidad? No sé si Claro, estoy perdida. justamente. Ahí, ¿sí? ¿Alguien más quería compartir? Yo pensaba que para hacer puente, porque Dios es todopoderoso, Jesucristo es todopoderoso, es el creador del cielo y la tierra, y Él está mostrando, yo soy el que creé todo esto, pero lo creé con una razón bien precisa, para representar algo espiritual, algo que me corresponde a mí. Nada de lo que Él hizo fue sin un significado espiritual. Pero, pero no se va por las nubes, sino que viene porque todos esos significados, o sea, todas esas cosas que tienen significado espiritual vendrían a ser cosas totalmente naturales para los hombres, puesto que Él las creó y el hombre las usa todos los días. Entonces, por eso que hace puente entre humanidad y deidad. Eso. Muy bien ambas respuestas. Podríamos decir eso, que Jesús, entre comillas, lo que hace es parabolizar o convertir lo natural en algo, transferir la conversación de algo natural a algo espiritual. O por eso decía parabolizar, porque toma algo natural y les va a decir, ¿se dan cuenta que esto natural ustedes saben cómo funciona? Bueno, como ustedes decían, lo espiritual funciona de una manera parecida, o tiene ciertas cosas en común, o lo natural va a apuntar a ciertas cosas que son
que son de carácter espiritual. Y sin duda, como decía Manuela, es premeditado, por decir así, de parte de Dios, porque si uno lo ve en un contexto en un contexto muy, muy global de lo que Dios hace como creador, es que, como nos dice Pablo, la creación habla de la gloria de Dios. Bueno, dice Pablo y también nos dicen los salmos. Lo dice Isaías, lo dice el rato, ¿cierto? De Isaías también de su experiencia cuando los serafines hablan acerca de Dios y van a decir que toda la llena de Dios, o sea, toda la tierra está llena de la gloria de Dios. Y no necesariamente lo van a decir en el sentido de decir toda la llena está llena de la manifestación de la presencia de la gloria de Dios como estaba como estaba en el tabernáculo, como estaba en el templo, sino que todo lo que existe va a hablar y va a hablar poderosamente de quién es Dios, va a expresar quién es Dios. Y por lo tanto, claramente Jesús puede usar cualquier cosa natural que Él ha creado para hablar de Él mismo. Así que muy, muy buenas las observaciones. Entonces Jesús va a hacer lo mismo. Otra vez va a hacer lo mismo. Otra vez va a tomar algo natural y va a mover la conversación a un aspecto espiritual. Y en este caso va a usar el pan. El mismo pan que fue el asunto de la multiplicación, eh, el concepto de alimento lo va a usar aquí. Y lo va a usar de una manera muy, muy, muy contundente. Pero lo que debemos notar nuevamente es que, como sucede en los otros casos, la conversación va a tener un punto de llegada. Porque con Nicodemo empezaron a conversar de esto del nuevo nacimiento. Pero ¿quién se acuerda dónde llega esa conversación? ¿A apuntar a qué? ¿O a apuntar a quién? A Juan 16 y a la salvación y a la obra del Padre en el don de Cristo para salvación. ¿Cierto? Justamente la conversación de Nicodemo termina con Juan, ¿cierto? Del 3, 14 y 15, donde Jesús, como vimos, una de las cosas que tenemos que retomar, que recuperar o traer de vuelta ahí, es decir, Jesús empieza hablando del nuevo nacimiento y empieza hablando del reino, pero va a terminar hablando del mismo. Porque no es posible nuevo nacimiento ni entrar al reino, si no es por medio de lo que Él hace. Y aquí otra vez Jesús va a hacer lo mismo. Otra vez Jesús va a comenzar un tema y va a terminar hablando de Él. Y aquí Jesús ya parte poniendo ese tema. Porque fíjense, cuando, cuando, eh, cuando Jesús habla de la capacidad de dar vida eterna, del título Hijo del Hombre, y cuando habla de que Dios lo ha sellado, esas tres cosas tomadas juntas solamente pueden identificar a una persona, no a un profeta, no a un rey de por sí solamente, no a un sacerdote, más que incluso a un enviado de Dios. Dice Jesús, este versículo, cuando uno entiende de quién Jesús está hablando, Jesús está hablando de que Él nuevamente es el Mesías, nuevamente Él es el centro del plan salvador de Dios. Nuevamente entonces empieza un tema y le dice ya, podemos conversar de esto, pero vamos a volver a que ustedes tienen que llegar a conocer no solamente una verdad, no solamente entender algo, no solamente comprender algo, tienen que llegar a una persona. Versículo 28. Entonces le dijeron las personas que estaban escuchándolo, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y cuando uno lee eso, la primera vez que yo leí eso y tratando de entender cómo juntaba o cómo esa respuesta conectaba con lo que Jesús
acaba de decir, porque esto parece ser una pregunta con el fin de aclarar algo que Jesús acaba de decir. Pero si yo leo, no entiendo cómo juntan y pegan, porque, porque Jesús acaba de hablar de, ¿cierto?, de comida que da vida eterna, y acaba de hablar de que esa comida la da una persona autorizada por Dios. Y la gente pregunta acerca de las obras de Dios. Entonces, la primera vez que yo leí esto, a mí dije, esta pregunta está como media desconectada. Nos, parece que la gente está respondiendo otra cosa, o quizás Juan omitió información otra vez en su afán de poner énfasis en los temas que a él le interesaban, en los temas más poderosos teológicamente. Y aquí lo que a uno nuevamente le va a ayudar es las personas que, que estudian, ¿cierto? El idioma original, ellos nos ayudan a nosotros. Cuando nos van a decir, por ejemplo, que en el versículo anterior, cuando Jesús habla, dice, trabajen o trabajad, esa palabra es el mismo verbo que la gente va a preguntar por poner en práctica. Es por decirlo así, si yo lo cambiara un poquito el lenguaje y dijera, en el caso de Jesús, por ejemplo, es como si Jesús hubiera dicho, obren, no por la comida que perece, sino por la comida que vida eterna permanece. Y las personas van a preguntar, entonces, ¿qué debemos hacer para obrar las obras de Dios? Y ahí se conecta un poco más la pregunta, ahí tiene un poco más de sentido. Porque la gente entonces, ¿qué va a hacer? Le está preguntando, Jesús le está diciendo, hagan algo, pero no hagan algo por la comida que perece, sino que hagan algo por la comida que va para vida eterna, que es la que Dios da a través de una persona. Entonces, las personas van a preguntar legítimamente, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? Y ahí tiene sentido. La persona es una pregunta aclaratoria, usando el mismo lenguaje que en español no está tan claro, cuesta un poquito más verlo, pero entonces cuando Jesús va a exhortar a la gente a trabajar o a obrar, ellos lo que van a entender es, es qué tenemos que hacer o qué tenemos que obrar en el sentido de las obras de la ley. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos para obtener la vida eterna, pero en la forma que nosotros conocemos, que es cumpliendo la ley? ¿Cuáles son las cosas que nosotros tenemos que hacer? Una pregunta muy parecida, ¿cierto?, a la que le dijeron, a la que le hicieron a Juan el Bautista. Entonces, Juan, ¿qué tenemos que hacer? Y Juan les da alguna recomendación práctica. No sé, ustedes que son soldados no reciban soborno, no sean parciales, sean generosos, le dice a las personas. Da representaciones prácticas relacionadas, ¿cierto?, con la ley de Dios. La gente le va a preguntar ahora a Jesús lo mismo. ¿Cuál es el mensaje que tú tienes de parte de Dios? ¿Cuáles son las cosas en las cuales nosotros no estamos cumpliendo la ley y las cuales Dios te envió a ti para que nosotros corrigiéramos esa parte? O sea, entre comillas lo están tratando como un profeta, nuevamente. ¿Qué es lo que Dios tiene para decirnos a nosotros? ¿Qué es lo que tenemos que corregir en nuestra forma de adorar a Dios a través de la ley? Y la respuesta que Jesús les va a dar va a ser uno de los primeros choques que van a tener con él. Porque la respuesta de Jesús, que está en el versículo 29, dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. No es, dice Jesús, no va por el lado de la ley. No va en el sentido que ustedes esperan. Lo que dice Jesús es que, miren, ya que ustedes me consideran, ¿cierto?, un profeta de parte de Dios, ¿cierto?, que reconocen que Dios me está respaldando, les voy a decir algo, y va a ser muy, muy parecido a lo que Nicodemo aprendió. Lo que Dios quiere
no son las muchas obras de la ley, no son las muchas formas de obedecer la ley. Dios quiere solamente una obra especial en este tiempo y que no requiere de esfuerzo humano y no requiere de méritos humanos. O sea, no va a otorgar méritos humanos. Y esa obra es que la gente crea, es la obra de la fe. Dice Jesús, es que ustedes crean en el enviado de Dios. Que crean en esta persona que Jesús acaba de decir. La persona que trae el alimento que da vida eterna. En esa persona ustedes tienen que creer. La única obra que ustedes tienen que hacer para conseguir esa vida eterna, la obra que Dios quiere que ustedes hagan, es esa, es creer. Y como dije, eso tiene que verles, al igual que Nicodemo, perdonen si vuelvo mucho a la lección, a la lección anterior que hicimos del capítulo 3, pero es que se va a repetir el mismo patrón porque Jesús va a enfrentar a la gente otra vez con lo mismo. No es la ley, no es el antiguo pacto basado en obediencias y en obras. La única obra que Dios quiere no es una obra, es fe. Y eso va a poner, ¿por qué digo que es chocante? ¿Por qué digo que esto es controversial? Y que obviamente, así como a Nicodemo, a esta persona también tiene que haberles impactado, es porque eso echa abajo el sistema del Antiguo Testamento, echa abajo el sistema del Antiguo Pacto donde las personas hacen cosas para relacionarse con Dios, para poder encontrarse con Dios. El Antiguo Pacto se basa en la obediencia. Y lo que Jesús está diciendo, que si tú quieres obtener el favor de Dios, si tú quieres obtener la vida eterna, no te sirve. El Antiguo Pacto, está diciendo Jesús, no te sirve para ese fin que tú quieres. Solo a través de la fe es posible obtener la bendición y la salvación. Y solamente existe un requisito para hacer lo que Jesús acaba de decir, que es recibir de la mano del Hijo del Hombre el alimento que da vida eterna. Dice Jesús, lo único que tú tienes que hacer para eso es creer en Él y confiar en Él. Entonces, como lo vimos con Nicodemo, eso no debería ser tampoco para nosotros ninguna sorpresa. Y creo que también he sentido mucho el sentido de lo que va a hablar el autor de Hebreos. Pero simplemente el autor de Hebreos va a quitarle el velo, el último velo que le queda a todo lo que los profetas del Antiguo Testamento están diciendo. Porque si hay un mensaje que los profetas del Antiguo Testamento van a enseñar una y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra vez, es que las obras de la ley, los sacrificios, las obediencias, las ceremonias, el cumplimiento de las cosas, van a ocultar o pueden ocultar una falsa piedad. Permítame, por ejemplo, citarles a Isaías en una denuncia de las fuertes. Escuchen cómo se refiere a Israel. Le está hablando a Israel. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Sodoma y Gomorra ya han sido destruidas hace rato. Fíjense la imagen que Dios está usando para referirse a su pueblo. Ya con eso ya uno tiene una idea. Este es el nivel de calidad moral de las personas a las cuales está hablando. Y fíjense lo que les va a decir. Ustedes se comportan como paganos, pero miren lo que está diciendo Isaías. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Es un pueblo que está haciendo sacrificios. Es un pueblo que está obedeciendo la ley. Y sin embargo son Sodoma y Gomorra. Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos.
¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y eso es una muestra. Y como digo, esto no es un mensaje que solamente da Isaías, lo dan varios profetas. Y va a ser el reclamo constante de Dios. Es decir, tú puedes cumplir la ley y sin embargo ser técnicamente un incrédulo. Tú puedes cumplir la ley externamente, pero tu corazón no puede que no sea creyente. Entonces no hay ninguna sorpresa de que Jesús venga a decir aquí, lo que a Dios le está interesando no son las cosas que se hacen externamente, bajo la ley. Lo que a Dios le está interesando es la obra que va en el interior, que es la obra simplemente de confiar, de creer en la persona que Dios ha marcado, en la persona que puede recibir la fe y que es digno de que reciba fe. Las obras de la ley, ¿cierto? Pablo nos va a decir también más de una vez, no pueden salvar precisamente por esa misma razón. Porque las obras de la ley pueden ser falsificadas, pueden ser hechas simplemente en el concepto exterior. Solamente la fe verdadera puede salvar. Y ahora Dios está revelando a la persona correcta en la cual debe descansar esa fe. Así que quiero dejarlo hasta ahí por hoy, porque como dije y les traté de advertir al principio, esta sección va a ser muy contundente en ese sentido. Así que dejo el micrófono abierto también para consultas, preguntas, observaciones, acotaciones finales. Interesante el pasaje de Isaías que leíste. Al tiro me hizo pensar en Isaías 1, a donde se juntan las dos cosas. Voy a buscar. Después de decir más o menos la misma cosa, que estoy harto de sus fiestas, de sus nuevas lunas, etc. Que es para mí abominación de vuestros sacrificios, dice el Señor. Hecho estoy de su holocausto, de carnero, de cebo, de ganado, etc. ¿Quién demanda usted de vosotros? Isaías 1, versículo 12. Y después no traigas más vuestras vanas ofrendas, y así, vuestras lunas nuevas. Pero después dice algo muy interesante, y el 16 dice, lavaos, limpiaos, quitad de la maldad de vosotros, obra de delante de mis ojos, cesad de hacer el mal, aprended de hacer el bien. Y 18, venid ahora y razonamos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la gana, serán rojo como sangre, como la nieve se verán emblanquecidos. A quien seas rojo como el carmesí, como blanca lana quedarán. Y aquí tenemos una profecía de la obra de Cristo, que es Él mismo que hace el lavado, no es su propia obra, sus propios sacrificios. Junta las dos cosas, junta la persona de Cristo como respuesta a la vanidad de las ofrendas vanas. Eso. Como decíamos, los profetas van a reclamar mucho en ese sentido, porque obviamente va a ser el mensaje de Dios. Es decir, ustedes creen que están cumpliendo el pacto, pero en realidad no lo están cumpliendo.
A mí uno de los que más me llama la atención y que recuerdo más es el reclamo de Oseas. Cuando Dios a través de Oseas le va a decir al pueblo, rasguen su corazón en lugar de rasgar sus vestidos. Sabemos que el rasgar vestidos es una señal de indignación, una señal de tristeza y de arrepentimiento que también se usaba en el contexto de arrepentimiento. Y Dios les va a decir, no se queden con lo externo, porque lo externo al final de cuentas no sirve. Es lo interno lo que vale. Si van a traer sacrificios, si van a traer ofrendas, tráiganlo con la actitud que corresponde. Si se van a arrepentir, arrepiéntanse de corazón. No se queden con lo externo, porque eso es el precedente, precisamente de lo que Dios quiere hacer ahora, en el tiempo de Jesús. De lo que Dios va a apuntar en la persona de Jesús, va a decir, ¿se dan cuenta? Ahora va a decir Jesús, ya no va a ser ni en el monte, ni en el templo, donde se va a adorar. Las personas que van a adorar en espíritu y en verdad. Se vuelve a lo interno, se vuelve a lo verdadero, porque lo externo se puede falsificar, porque lo externo se puede hacer de la boca para afuera, o lo que ven los ojos de las personas. Pero a Dios lo que le interesa, como le decía a Samuel, es el corazón. Porque el corazón es el que produce todo el resto de las cosas visibles si es que está legítimamente alineado. Y lo que trae, en lo que va a basarse la fe verdadera, es lo que la persona tiene en su interior. En ese sentido, la persona va a poder decir, yo creo en Dios o no creo en Él. Trabajar no para el alimento que perece, sino para el que alimenta que permanece. Aquí tenemos una visión igual que la samaritana con el agua, que nunca, lo que dijiste acerca del pan, que el alimento que llena el alma y no solamente el cuerpo. La samaritana le dice algo igual acerca del agua. El que toma esta agua nunca más tendrá sed. Y ahí va el mismo sentido. El mismo versículo 27 en la Biblia de las Américas, que a mí me gusta mucho esta traducción, al final dice, Hijo del hombre os dará, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado de su sello. ¿Cómo se comprueba? No es una teoría, se comprueba el hecho de que el Señor nos compara con ovejas. Y sabiendo cómo funcionan las ovejas, podemos ver perfectamente cómo funciona el cristiano y cómo funciona la gente del mundo. Y eso, bueno, la gente de esa época lo sabía bastante mejor que nosotros, porque habían muchos que tenían rebaño. Entonces, otra vez ese puente. Pero ese énfasis de decir, de desvivirse, o de que mi solo centro sea lo que yo puedo obtener aquí en la tierra para mí, para ganar. ¿Qué me va a quedar a mí? Nuevamente va a volver a la parábola que Jesús va a decir del rico insensato. Rico va a decir, tengo tantas cosas que voy a tener que botar un silo para hacerme otro granero y guardar todas las cosas para así yo poder vivir tranquilo. Y Dios le va a botar todos los sueños en un momento de decir, ¿de qué te va a servir eso? ¿A dónde vas? No te van a servir porque simplemente gastaste toda tu fuerza y gastaste toda tu vida para conseguir un pan que va a desaparecer. Entonces sí va a cuestionar mucho de nuestro propósito en la vida. No el hecho de decir, de obtener cosas y bendiciones, recibir bendiciones que uno puede recibir y disfrutar y siempre conocer, de que tratarlas como señales, quizás, de decir, ¿qué me dice esto acerca de la bondad de Dios? Alguien, por ejemplo, reflexiona, ¿te has dado cuenta de que Dios te dio sentido del gusto? Entonces, cada vez que tú comes una comida, disfrútala. Usa el sentido del gusto que Dios te dio y agradece a Dios por eso y glorifica a Dios por eso. Transforma las cosas comunes, las bendiciones de Dios, en una señal que te permita verlo a Él.